En el auto de papá nos iremos a jugar. Algo así era la canción. Miren, hice este autito. La verdad es que no me quedó tan chiquito como los que vengo haciendo, pero bueno, quizá más adelante lo vuelva a hacer y sea mini. Pero miren qué precioso que está, con sus rueditas, sus luces, sus parabrisas. Vamos a ver el tutorial completo. Comenzamos con 7 cadenas. 4, 5, 6, 7. Y ahora a partir de la segunda, desde la aguja, vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena y así vamos a trabajar las filas de ahora en más hasta tener un total de 10 filas. Entonces hacemos los 6 puntos, una cadena, giramos y seguimos trabajando. Y volvemos cuando tengamos las 10 filas. Tenemos las 10 filas y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un borde por todo alrededor, un punto bajo en cada una de las filas y siempre en las esquinas hacemos 3 puntos bajos para que podamos girar y nos quede la forma perfecta. Una vez que tengamos entonces todo el rectángulo, en el último punto vamos a unir el hilo blanco. Aquí llegué al punto del inicio, lo cambié al hilo blanco y ahora vamos a trabajar en la hebra de atrás todos los puntos que tenemos en esta fila, únicamente por la hebra de atrás. Terminé la fila y ahora en la próxima fila voy a hacer en el primer punto, ya trabajando en las 2 hebras, voy a hacer un aumento. Y ahora voy a seguir con puntos bajos hasta llegar a la otra esquina. Hice 10 puntos para llegar al otro lado y en el punto que sigue un aumento. Luego seguimos por aquí con puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en la esquina otro aumento. Y ahora continuamos con los puntos bajos hasta llegar a esta otra punta. Hice 11 puntos y ahora en la esquina hago el otro aumento y continúo con los puntos que nos quedan, que son 2, 3, 4, 5 y 6. Próxima fila. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a la otra esquina de aquí. Hice 12 puntos y en el que sigue voy a hacer un aumento. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos justo en el aumento que hicimos en la fila pasada, entonces el séptimo punto fue en el primer punto de ese aumento y en el segundo hacemos el aumento de esta fila. Y ahora trabajamos todos puntos bajos hasta llegar al inicio. Nos quedaron 42 puntos y ahora vamos a hacer 2 filas con esos 42 puntos. En la próxima fila comenzamos con un aumento, lo vamos a marcar. Y luego del aumento vamos a seguir con puntos bajos hasta llegar al aumento que hicimos en la fila anterior. Hice acá 14 puntos y llegué al aumento. En el primer punto del aumento voy a hacer un punto bajo. Y luego voy a trabajar con medias varetas. Llegué aquí, hice 7 medias varetas, llegué al aumento y en el primer punto una media vareta. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a trabajar sobre esas 8 medias varetas que tengo. Entonces voy a tomar el hilo y voy a hacer 8 medias varetas. Hice las 8, una cadena y voy a trabajar una fila más de media varetas como hice hasta ahora. Trabajé entonces una fila más de media vareta. Ahora voy a girar y voy a hacer primero una disminución de media varetas. Tomo el hilo, meto en el punto, saco. Tomo el hilo, meto en el punto siguiente, saco y saco todas juntas. Voy a seguir tejiendo con medias varetas. 1, 2, 3, 4
y con las 2 media varetas que quedan hago otra disminución. En total en esta fila entonces ya le quedan 6 medias varetas. Ahora voy a hacer una cadena y voy a hacer puntos bajos en cada uno de esos 6. Llegué aquí a las 6 y voy a hacer en este costado un punto en cada una de las filas que tenemos. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, así que hago un punto bajo en cada una de esas 5. Olvidé decirles que pongan un marcador en el primer punto de esos 5. Recuerden que nosotros habíamos trabajado desde acá hasta acá y habíamos hecho un aumento y después las medias varetas. Ahora acá entonces acá hicimos los 5 puntos y llegamos nuevamente a la base del auto, y en ese primer punto que tengo disponible, que era el segundo punto dentro del aumento, fíjense, tenemos el aumento, trabajamos uno y dejamos el otro sin nada. Ahí voy a hacer otro aumento que sería el que corresponde porque habíamos hecho un aumento aquí. Y ahora seguimos todo con punto bajo hasta llegar a esta esquina. Hice 13 puntos bajos y en el que sigue hago un aumento. Y luego puntos bajos hasta llegar al marcador, este naranja. Hice entonces 7 puntos después del aumento y ahora voy a quitar este marcador porque ya no nos sirve y voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Corté el hilo, así nos va quedando hasta ahora el autito, y vamos a enganchar el hilo en este marcador que habíamos puesto. Así enganché aquí, vamos a hacer una cadena y en ese mismo lugar un punto bajo, marcando con el marcador. Ahora vamos a seguir, ya hicimos un punto, teníamos 5 de este lado, recuerden, hacemos 2, 3, 4 en total, y ahora vamos a hacer una disminución con los 2 puntos que siguen. Y seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar a este otro extremo. Entonces, después de la disminución hice 40 puntos y ahora voy a hacer una disminución con los 2 puntos que siguen, que aquí tenemos que trabajar imaginariamente en las filas que habíamos hecho de media varetas. Y luego continuamos con, en esa fila, 3 puntos que corresponderían a esas filas de varetas y luego a los puntos que teníamos acá adelante, que eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hasta ahora tenemos así nuestro autito. Ahora trabajamos 2 filas más alrededor de toda la vuelta. Terminé la vuelta de las 2 vueltas de 55 puntos bajos y me quedo unir con un punto deslizado en el primero. Y ahí ya estaría lista la forma del autito de la parte de arriba. ¿Cómo voy a hacer para cerrar? Bueno, vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a trabajar únicamente en las hebras de atrás. En este caso voy a hacer los 55 puntos que teníamos. Cuando llego a los 55 hago un punto deslizado y corto. Ya para la parte de abajo vamos a hacer 12 cadenas y desde la segunda cadena, desde la aguja, vamos a hacer puntos bajos. Entonces nos van a quedar 11 puntos bajos en esta fila. Cuando llegan a los 11 hacemos una cadena, giramos y vamos a comenzar a hacer filas de puntos bajos hasta que ustedes vean que llena el largo del autito, ¿sí? Entonces yo voy a seguir tejiendo, ya les voy a decir cuántas filas voy a hacer yo. Y vamos a tener un largo que pueda ocupar desde aquí hasta acá, porque después vamos a coserlos al autito para que sea la base del auto. Entonces seguimos haciendo filas de los puntos hasta tener esa cantidad que necesitamos para el largo. Aquí terminé las filas, hice un total de 19 y ahora lo que voy a hacer es una cadena y voy a cortar una hebra larga. Fíjense, esta es la parte de abajo del autito. ¿Ven que entra justo en el largo? Entonces voy a meter este hilo en una aguja lanera. Con unos alfileres más o menos lo ubiqué aquí donde voy a terminar de unir, y con la aguja voy a empezar a unir un punto del autito
de la parte de arriba y uno de la parte de abajo, tratando de coincidir los largos, ¿no? Para que no le quede más largo de un lado y más corto del otro. Entonces voy a ir uniendo así, un punto más o menos y un punto, depende de cuántas filas hayan tejido, y vamos a ir uniendo hasta que nos quede aquí un lugarcito para poder rellenar el auto. Aquí yo uní casi todo, la parte del autito, me falta esta fila, fíjense. Y ahora, antes de que se cierre, voy a ir rellenando, dándole forma. Y vamos a tratar de que no quede muy relleno, porque la parte de abajo la necesitamos que sea plana, porque si no, no se va a quedar el autito. Entonces vamos empujando el relleno así, hasta tenerlo todo completo y ya les muestro cómo queda. Aquí lo completé, no le puse mucho relleno como les digo, porque acá tiene que quedar plano. Y bueno, ahora vamos a terminar de unir los puntos y vamos a pasar a hacer las ruedas. Les quería mostrar cómo quedó el autito ya relleno, cosido. Después le vamos a hacer unos detalles en la ventanita, pero vamos a hacer las ruedas. Entonces en color gris vamos a hacer 6 puntos bajos. Luego en la segunda fila hacemos 6 aumentos, nos quedan 12 puntos. Terminé los 12 y ya cambié el hilo negro, y en esta fila voy a hacer un punto y un aumento alrededor, me van a quedar 18. Aquí terminé la ruedita, hice un punto deslizado en el primer punto y corté. Y así tienen que hacer 4. Y también hice las dos luces de adelante, que con amarillo en un anillo mágico hice 6 puntos bajos, uní y corté. Entonces lo que voy a hacer ahora es, si ustedes dejaron el hilo, la hebra larga, más o menos le van a poner la rueda por ahí y la otra por aquí y lo van a coser. En mi caso voy a pegarlo con silicona caliente, las 4 ruedas y también las luces aquí adelante. Vamos a volver para ver cómo quedó y para hacerle también unos detalles aquí en la ventana. Así quedaron pegadas las rueditas y las luces, y ya empecé a bordarle aquí lo que serían las ventanas. Así que bordé aquí, ahora estoy bordando una ventana y les voy a mostrar. Esta ya la terminé, pero les voy a mostrar la siguiente. Así que fíjense dónde está, yo necesito hacer una línea que sea aquí recta, entonces voy a meter por aquí la aguja y sacar abajo. Son solamente pequeñas linitas de bordado para marcar lo que serían las ventanitas. Entonces, una vez que está ahí, volvemos a meter el mismo lugar, y en mi caso voy a salir en el otro lado para hacerle la parte de aquí. Meto y nuevamente meto acá y saco abajo, cuidando que quede más o menos recto. Si no, no importa, porque son juguetes, no tiene que ser perfecto. Y así voy a seguir hasta hacer de este lado la misma ventanita que hice acá. Y después voy a poner en la aguja un color negro. Bueno, así quedaron las ventanitas marcadas. Y ahora con la aguja negra voy a hacer unos bordes por aquí y por aquí. Y lo único que voy a hacer es pasar por debajo el hilo negro y hacer lo mismo que hice recién. Lo voy a pasar ahí en la parte blanca que teníamos, que nos habían quedado las hebras. Y voy a ir haciendo pequeños bordados a lo largo de todo ese borde. Les muestro solo algunas puntadas. Tengan cuidado con el relleno, que se puede escapar. Y voy haciendo todo ese borde, tanto por arriba, tanto por acá como por aquí. Y vamos a ver el resultado final. Bueno, miren qué bonito que ha quedado. Le hice acá todo un borde, arriba y abajo, unos parabrisas, aquí las para abrir las puertas,
Así que bueno, me ha encantado el resultado final. Si ustedes quieren que las rueditas aquí sean más duras, pueden hacer 2, las pegan y les van a quedar más duritas, pero a mí me encantó el resultado final de este autito. ¿Qué les pareció a ustedes? Cuéntenme si les ha gustado el día de hoy esta opción súper linda para regalar en cumpleaños o como souvenir de comunión, de cumpleaños y demás. Cuéntenme. Chao, chao.